Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, querida comunidad. Del día de hoy reflexionamos el Evangelio según San Mateo, que va del capítulo 23, del versículo 13 al 22, y dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo se obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo, que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él se obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy iniciamos la semana con unas palabras severas, pero tenemos que descubrir que están enfocadas a los escribas y fariseos. ¿Qué quiere decir? A los conocedores de la ley, a los conocedores de la Sagrada Escritura, pero también a los que creen que observan de una manera literal la palabra de Dios. Y es entonces que viene aquí los ayes. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes, ni dejan pasar los que quieren entrar. ¿Qué quiere decir esto? Y yo creo que se va a completar toda la lectura reduciéndose en esa falsa enseñanza que podemos dar a aquellos que creemos que conocemos la Escritura. ¿Qué es lo que hacen ustedes o qué es lo que hace la gente cuando el sacerdote explica la Sagrada Escritura? Pues creer en él. ¿Por qué? Porque se supone que es el preparado, se supone que es el que ha estudiado y que sabe cómo y lo que significa cada palabra de la Escritura. ¿Qué pasa cuando el sacerdote o el pastor, vamos a hablar en general, no dice el mensaje auténtico? Entonces desviamos a la gente y no entramos nosotros, porque cuando hacemos mal a la gente, cuando desviamos a la gente, nosotros mismos nos desviamos. No entramos y no dejamos entrar. A eso se refiere el Señor cuando habla de ay de ustedes. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es desviar la enseñanza y entonces junto con ellos desvían a las personas que lo están escuchando y que son sus discípulos. Pero viene todavía enseguida, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Miren, aquí podemos aplicarla en dos formas. Una, primero, lo erróneo, como ya lo dijimos en el párrafo anterior, lo erróneo de la doctrina, pero también a veces buscamos adeptos para nosotros mismos. Y estos adeptos para nosotros mismos los vamos alejando poco a poco de Dios. Y entonces nos constituimos nosotros en dioses. Y ya desde ese momento estamos usurpando un lugar. Por lo tanto, estamos ganando nuestra condenación. Pero si hacemos que el adepto nos venere a nosotros y no a Dios, entonces también estamos llevando al que nos ha seguido, al que ha escuchado la palabra que le hemos anunciado, lo estamos llevando también a esa condenación. Y luego dice en la siguiente: ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo se obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? Y bueno, nos hace, ya el final del Evangelio nos hace una especie de importancias. ¿Qué es lo más importante? Y aquí tendríamos que darnos cuenta de que cuando hablamos del templo o juramos por el templo, hablamos de que juramos también por el que habita el templo. A veces nosotros ponemos tanto énfasis en normas y leyes externas que se nos olvida lo esencial.
A esto nos lleva el Señor. Nosotros tenemos que descubrir lo esencial en nuestro culto. Venimos a misa, ¿a qué venimos? A encontrarnos con el Señor. Aguas, porque de repente nos quedamos pensando en que el Señor es el sacerdote, el Señor es el pan y el vino, el Señor, no. Recuerden ustedes que el Señor es el que llena el templo. El Señor es el que se hace presente a través del pan y del vino. El Señor es el Dios en el que creemos nosotros, es aquel que inunda todo. Por lo tanto, ya desde que entramos al templo tendríamos que empezar a descubrir que el centro de ese templo va a ser Dios, va a ser el Señor. Si juras tú por el templo, si juras tú por el altar, etc., estás jurando por aquel que lo habita. Así es que hay que tener mucho cuidado.